un momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Cristo está por venir, está a las puertas. Y alguien decía, yo por eso todas las mañanas me reconcilio, para estar listo. Y cuando suene la gran trompeta, ¿verdad? A veces hemos dejado de escuchar estos mensajes, mis hermanos. Y hoy en día la iglesia tiene que entender que esto no es una fábula, no es una leyenda, sino que es una verdad que la palabra del Señor la está hablando. De que Cristo va a venir por su iglesia. Y los que estemos preparados vamos a escuchar ese sonido tan especial para poder irnos con Él. Amén. Y yo no les voy a decir ahora que levanten la mano, porque allá en aquellos tiempos cuando yo estaba en El Salvador, el pastor hacía una pregunta y decía, levanten la mano quienes se van a ir con Él. Y yo decía, pues no sé si estoy como, ¿verdad? Señor, ¿será que me voy a quedar, Señor? Porque ¿saben qué? Un día estaba como en mi casa y me dormí, casi por lo regular, nunca duermo por las tardes, pero me dormí con la luz del día y despierto de noche. Y empiezo a ver que la casa estaba vacía. Voy al lado donde mi abuela y tampoco no estaba. Y yo dije, me quedé. Cristo vino y me quedé. Y yo no sé si algunas veces a usted se le ha pasado eso. O solo me pasa a mí. A veces estamos con eso, preguntándonos, ¿no? Y yo hoy quiero enseñarte acerca de conocer los tiempos. Saber en qué tiempo nosotros estamos hoy y cómo debemos estar preparados. Y yo quiero llevarte a Romanos capítulo 13, verso 11 y verso 14. Romanos capítulo 13, verso 11 y 14. Y quiero saludar también a las personas que están conectadas a través de la radio, a través de la 1600 AM y 105.5 FM. Bendiciones, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Verso 12, dice la palabra: la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pongan, ¿cómo dice? Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Otra vez. Y pónganse, lean conmigo, la armadura resplandeciente de la vida recta. Verso 13. Ya que nosotros pertenecemos ¿a dónde, hermanos? Al día. Vivamos con, lean conmigo, decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral,
ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Verso 14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Miren, hermanos, este versículo es muy claro. La palabra del Señor nos dice que los tiempos se acortan y que nosotros debemos revestirnos con la presencia del Señor, ser luz, quitarnos las ropas sucias, las ropas de inmundicia, aquellas cosas que no le están siendo agradables a Dios. Y cuando hablamos acerca de estar atentos a los tiempos que vivimos, porque el tema de hoy es conociendo los tiempos. Hermanos, estamos hablando de generaciones, estamos hablando de legados, estamos hablando acerca de las épocas que están pasando. Hoy en la mañana mi mamá me decía, me recuerdo que mamá cantaba un himno que decía de que las épocas, que los tiempos pasarán, mas mi Cristo siempre es el mismo. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor es el mismo. Y yo hoy quiero hablar un poco acerca donde Dios trabaja en todo tiempo. Trabaja en temporadas y trabaja en generaciones. Y por eso es que en este tema quería que los jóvenes también estuvieran acá, porque vamos a aprender junto con ellos. Fíjense que cuando uno no conoce los tiempos, mis hermanos, uno se puede relajar. Cuando usted no conoce que estamos en tiempo de crisis, usted se puede tomar el tiempo relax. Usted dice, no me preocupo, está todo como tranquilo. Pero la persona comienza a alertarse cuando usted conoce que los tiempos son malos, cuando los tiempos son apremiantes, cuando los tiempos realmente traen algún afán o alguna preocupación. Yo no sé si a usted le preocupa esta crisis. ¿A cuántos les preocupa esta crisis? ¿A cuántos les preocupa esta temporada? No me digan que no, porque yo he visto muchas cosas y muchos videos ahí en las mujeres, en el grupo de mujeres. Yo quiero que te vayas a Lucas capítulo 12, verso 45 y 46. Dice, pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. Verso 46. El amo regresará, como dice, inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando nosotros podemos entender estos tiempos finales y en los tiempos que nosotros estamos, nos hace permanecer en el Señor y estar atentos. Cuando la persona piensa que el amo no va a venir por mucho tiempo, miren, el siervo se relaja. Estábamos haciendo hoy chiste de un primo de nosotros que él decía, ¿para qué voy a estudiar si Cristo ya va a venir? Y les estoy hablando ya por 1991. ¿Para qué me voy a preparar? ¿Han escuchado ustedes eso? Ya Cristo ya va a venir. ¿Para qué me voy a estresar? ¿Para qué voy a comprar? Alguien nos decía, Cristo ya va a venir, ¿para qué voy a comprar una casa? Nadie sabe el tiempo ni la hora cuando el Señor va a venir. Mas la palabra nos está invitando a permanecer en Él, a conocer los tiempos. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de conocer los tiempos, había una tribu que era especialista en eso. Yo quiero que usted se vaya a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32.
Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. ¿Lo tenemos? Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los que, dice, hermanos, en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabes que este pasaje está basado al principio en el capítulo 12, en Primera de Crónicas? Habla de todos los nombres y de todos los guerreros que eran guerreros de Saúl, pero que ahora se habían pasado a ser guerreros de David, porque están en ese momento de transición de los reinados. Y es el momento donde ellos suben a Hebrón y donde le dicen, mira, ¿sabes qué? Mi tribu tiene tantos guerreros. Mi tribu es especialista en esto. Mi rey, ahora queremos servirte a ti. Pero había una tribu de Isaacar que, miren lo que dice, era entendido en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y miren, mis hermanos, este pasaje a mí me encantó, porque cuando menciona a la tribu de Isaacar, eso me está hablando que eran 12 jefes, dice. Eran 200, principales. No está hablando que eran guerreros, no está hablando que podían luchar, sino que eran entendidos en los tiempos. Y si eran 200, tuvo que haber una preparación. No solamente papá y mamá de pronto entendieron y conocieron estos tiempos, sino que ellos compartieron la palabra con otros y seguían multiplicándose con otros hasta llegar a un número aproximado de 200 principales que entendían los tiempos. Ahora, yo le estoy haciendo esta pregunta porque estamos hablando de conocer los tiempos, estamos hablando de generaciones, estamos hablando acerca de nuestro legado. ¿Usted cree que usted conoce los tiempos, mis hermanos? ¿Usted cree que está preparando a sus hijos para conocer los tiempos? Para este tiempo que nosotros estamos ya pasando. Dice que conocían las señales y los tiempos y sabían el mejor camino para el pueblo de Israel. Y miren qué hermoso, y yo quiero hoy hablarte acerca de 3 características de los que conocen los tiempos y preparan sus generaciones. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanten la mano. ¿Ok? Su hijo es la primera generación, ¿no? ¿Cuántos aquí ya tienen 2 generaciones que son abuelos? ¿Ok? Y yo creo que ya después hasta aquí llegamos a la segunda, ¿verdad? Porque no creo yo que ya conozcan a alguien, o hay alguien aquí con tercera generación. No. Vamos a hablar. Hoy quiero hablarles de esta característica que es muy importante, mis hermanos. Entender y conocer los tiempos y preparar mi generación para este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos estamos preparando como mayores, estamos haciendo el esfuerzo como grandes, pero mis hermanos, si no preparamos nuestra generación, todo va a quedar ahí. Y sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no van a conocer los tiempos. Y vámonos a la primera característica de los que eran de Isaacar. La primera característica, y si me ponen el versículo 32 nuevamente, dice que la primera característica era que eran sabios. Diga conmigo, sabios. Si usted es el que está dirigiendo la primera generación,
mis hermanos, ustedes deben de conocer los tiempos y tienen que tener una característica de ser sabios. Y sabio no es lo mismo de ser astuto, de ser inteligente, porque eso lo tiene cualquiera. Pero los hijos de Dios debemos de ser sabios. ¿Y sabes qué es lo que la palabra del Señor dice? Que la sabiduría no proviene de mí. La sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. Entonces, el ser entendido en los tiempos significa, la primera característica es que yo debo de ser sabio. Y la palabra del Señor habla en Eclesiastés 7, verso 2, que el sabio es aquel que da vida. Y Proverbios 1:7 es el verso que todos sabemos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cuánta sabiduría nosotros tenemos que tener, hermanos, para guiar a mis hijos? ¿Cuánta sabiduría no tenemos nosotros que desarrollar para formar a mi primera generación conocida y conociendo los tiempos? Ahora, si usted no tiene esta característica, déjeme decir que urge que usted la desarrolle, porque si no va a pasar como la descendencia de Josué, que ahí terminó. Había en Israel, hubieron generaciones que no transmitieron la palabra del Señor, no conocieron los tiempos, y eso comenzó a llevarlos a tener idolatría, a meterse con otras mujeres que no eran del grupo que Dios quería, porque no hubo una cabeza que fue sabia. No hubo una cabeza de un hombre que fue sabio. Entonces, Isaacar conocía las estrategias que debía usar para un nuevo cambio. O sea, en otras palabras, mis hermanos, Isaacar tenía la sabiduría para poder conocer las estrategias del enemigo. Porque aquí estamos hablando de la tribu de Isaacar. Y si ustedes se recuerdan, David venía de hacer guerra. David venía de estar en conflicto. Y viene y dice, pero ¿sabes qué? Yo no traigo guerreros, pero traigo hombres que conocen los tiempos. Y son hombres llenos de sabiduría, que conocen las estrategias del enemigo. Ahora, mis hermanos, nos llenamos nosotros de sabiduría para saber cuáles son las alertas que Dios nos está dando cuando vienen estrategias del enemigo a deshacer nuestra casa, a tratar de robarnos a nuestros hijos. Nuestros hijos están propensos en la escuela con droga, con bullying, con muchas situaciones, pero no estamos siendo sabios. Y hoy la palabra del Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos despertar para ser hombres de la tribu de Isaacar, conociendo los tiempos, mis hermanos. Necesitamos conocer los tiempos. Y aquí yo quiero llevarte un poco a la primera generación, que fue la generación de Abraham. Porque cuando tú miras la generación de Abraham, Abraham fue el primer hombre que salió de toda su descendencia de la ciudad de Ur de los Caldeos. Y la ciudad de Ur de los Caldeos representaba pecado, representaba deseos de todo carnales y representaba mucha destrucción, idolatría y cuantas cosas más. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor dice de que comenzó a formar una nueva generación en Abraham. Por eso que la palabra menciona Abraham, Isaac y Jacob. Y la primera generación, yo quiero que ustedes me levanten aquí la mano, porque esto lo estudiaba en esta semana, lo escuchaba esto y de verdad llenó mi vida. Quiero que levanten la mano quienes de ustedes son primera generación.
los que han sido nuevos, que por primera vez están en el Evangelio, primera generación. Miren algo. Y yo les quiero decir a estos que levantaron la mano, que la primera generación representa como Abraham. Y Abraham dice que decidió creerle a Dios. Comenzó Abraham a abrir una nueva línea, un nuevo espacio. Yo no sé, porque conozco la vida del pastor y el testimonio del pastor, pero sé que Dios un día lo rescató de Ur de los Caldeos y ha comenzado a hacer algo especial. Hermano, yo no sé de dónde a usted el Señor lo trae. Yo no sé de dónde al Señor a usted lo ha rescatado. Pero si usted es primera generación, usted es del grupo de Abraham. Y mire, si es del grupo de Abraham, el Señor lo dice que fue amigo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la primera generación representa una amistad, representa una unidad para poder ir desarrollando sus siguientes generaciones. Yo quiero que me pongan ahí en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, verso del 1 al 4. El tiempo en el que vivió Abraham tampoco no fue fácil, mis hermanos. Abraham le tocó conocer los tiempos, saber en qué momento se movía. Y el Señor quiere darnos esa sabiduría a nosotros. Dice la palabra: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Verso 2. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue ¿hasta dónde? Al cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ahora, ¿no les parece algo parecido ahora? La gente, todos quieren llegar a su manera. La gente, todo el mundo quiere hacer sus propias estrategias. Y estamos en un mundo y en una sociedad donde realmente todos quieren hacer las cosas sin tomar en cuenta y decir: yo no necesito a Dios para lograrlo. En ese mismo entorno estaba Abraham. Estaban pasando los tiempos difíciles. Y usted me puede decir: no, pero es que ahí en la Biblia los tiempos eran diferentes. No, mis hermanos, los tiempos siempre han sido difíciles. Lo que cambia es de qué lado tú vas a estar y con qué vas a caminar en fe. Y es que cuando nosotros entendemos esta palabra, usted puede decir: Señor, es que la verdad que también Abraham la tenía difícil. Abraham estaba pasando por momentos que tenía que salir, dejar todo, su tierra, su parentela. Y vámonos a Génesis, el capítulo 12, verso del 1 al 3. Y le dice el Señor: ¿sabes qué, Abraham? Hay hambre. ¿Sabes qué, Abraham? Hay un pueblo que no me quiere creer, que quiere llegar hasta el cielo y creen que van a hacer todo lo mejor. Pero yo te he escogido a ti. Yo quiero decirles hoy, en esta mañana, a esa generación, de la primera generación que representa a Abraham, que Dios te ha llamado a ti para hacer algo nuevo. De Abraham comenzó un nuevo principio. De Abraham comenzó un nuevo sueño de Dios. Y si tú estás en este lugar, tú tienes la responsabilidad de ser sabio y de caminar de acuerdo como Dios dio a Abraham. Mira, ¿sabes qué dice? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿No es cierto que a la primera generación les ha tocado romper piedra, pastor? ¿No es cierto que la primera generación que está representada aquí le ha tocado venir y hacer un nuevo principio para su familia, para sus generaciones? Comenzar a prepararse en algo. Abraham no le importó salir, dejar todo atrás, pero él conocía que había sido un llamado de Dios, y que esa palabra: te voy a engrandecer, te daré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición, fue una palabra que la aceptó Abraham. Y esa palabra yo hoy te la repito, mis hermanos, para ustedes que son primera generación. Dios hará de ti una gran nación. Dios quiere cambiar algo nuevo en tus generaciones. Dios quiere tener un nuevo principio contigo. Por eso te sacó de Ur de los Caldeos, para que seas entendido en los tiempos, para que seas sabio, y que lo nuevo que vas a preparar vaya a ser diferente como lo que estaba atrás. Sé que detrás de lo que fue tu primera generación hay mucho dolor, hay muchas situaciones difíciles, pero hoy tú estás marcando una nueva generación y tú estás siendo usado por el Señor. ¿Sabes qué? La palabra del Señor nos está recordando, y ahora regresamos nuevamente a Primera de Crónicas. Dios, tú eres bueno. A veces nos toca entender los tiempos, mis hermanos. Abraham no la tuvo fácil. Abraham también se encontró con un sobrino Lot, que quería tomar ventaja. Un sobrino que realmente él dijo: wow, esta llanura está hermosa, está preciosa. Pero yo quiero decirte algo, que cuando el Señor te está preparando a ti para ser sabio, no importa cuántos quieran tomar ventaja, no importa cuántos quieran meter zancadilla, no importa cuántos, el Señor estará contigo. Y ¿sabes qué? Después, cuando Abraham se queda callado y donde dice: wow, me imagino yo que ha de haber dicho a Abraham: wow, agarró lo mejor. Pero cuando nosotros no peleamos por nuestra causa, Dios pelea por nosotros. ¿Sabes qué dice? Génesis capítulo 13, verso, y después regresamos a Primera de Crónicas. Génesis capítulo 13, 14 al 18. Porque yo sé que a los de la generación también de Abraham les ha pasado muchas cosas duras. Y dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Verso 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Mis hermanos, si usted ha decidido levantar su primera generación y ser de la generación de Abraham, Dios le está diciendo: mira, te he escogido. No importa la situación, no importa el problema, no importa nada. Yo solamente quiero que creas que en el lugar donde vas a estar te voy a plantar, te voy a hacer florecer y vas a ver mi gloria. Yo no sé si usted puede creer esta palabra. Amén. Y la segunda característica, la primera era ser sabio, y representa a Abraham, a la generación de Abraham. Vamos ahora con la segunda característica. Dice la palabra en Crónicas siempre:
Vamos a leerlo. Dice, de los hijos de Isaacar, nuevamente, 200 príncipes, entendidos en los tiempos. Esa fue la primera característica. La segunda dice, que sabían lo que Israel debía hacer. Así que la segunda característica, mi hermano, es sabían cómo actuar. Ahora, si usted es entendido en los tiempos, usted va a saber cómo actuar. Cómo actuar en la crisis, cómo actuar en la adversidad, cómo actuar en momentos difíciles, cómo actuar cuando se nos levantan nuestros hijos, cómo actuar cuando los jovencitos están pasando por ese momento difícil de rebeldía, ese momento tan duro. Y chicos, ustedes que están aquí, también la pastora pasó por esa temporada. También la pastora pasó por esa temporada. Y tal vez algunos de ustedes, de los que están aquí, también. Pero ¿sabes qué? La palabra dice, sabían cómo actuar. Y esa es la segunda característica, mis hermanos. Dice de que sabía lo que Israel debía actuar para apoyar a David. Estaban en esa transición del reinado. Por lo tanto, Isaacar dice, ¿sabes qué? He preparado a hombres que conocen los tiempos. Y yo hoy puedo decirles de que mi gente es sabia, que fue la primera característica. Y la segunda, saben cómo actuar. Y ahora quiero llevarte a una generación de Isaac. ¿Quiénes aquí representan la segunda generación? Ya su madre fue cristiana y luego usted ahora representa a Isaac. Levanten la mano. Miren qué bendición. ¿Sabes qué? Dice la palabra, y yo quiero decirte de que hay muchos Isaac que viven de la bendición de la primera. ¿Por qué, pastora? Porque cuando dice de que Abraham vino, le tocó ir a otro lugar. Y hermanos, cuando nosotros vamos a otro lugar, la verdad que no es fácil comenzar de cero. ¿Quién está de acuerdo conmigo? No es fácil. Pero Isaac ya nació en medio de ovejas, nació en medio de riqueza, nació en medio de tierras, nació en medio de una bendición. Y tal vez para muchos no representa lo económico, pero representa la bendición y la cobertura espiritual. Y lo de Isaac, ¿saben qué? El Señor no le da una orden para decir, salgan de tu tierra y tu parentela. A la generación de Isaac le dijo, permanezcan. Por eso que muchas veces nuestra segunda generación, hermanos, no quiere permanecer. Y ahora vamos a hablar aquí ya de nuestros hijos. A veces hemos sido nosotros la primera generación. Y hemos sido esa generación de Abraham. Pero les hemos dado todo a nuestros hijos. Hemos pagado el precio. Los de Abraham han pagado el precio. Y los de Isaac están en la casa de papá. Y por eso es que el enemigo trata, ¿o no, Fanny?, de sacarlos. El enemigo, el trabajo es que los hijos de Abraham, que tu segunda generación, te vayas, que se alejen, que no crezcan, que no entiendan los tiempos, que no entiendan la palabra. Por eso que el Señor solamente les estaba diciendo, permanezcan. Por eso a veces es difícil permanecer, Isaías. Porque el Señor está levantando una segunda generación de Isaac para su gloria. ¿Sabes por qué? Porque Abraham le había enseñado a Isaac que él servía a un Dios de fe.
Porque Abraham iba hacia el monte. Isaac iba al monte con su papá cuando él lo iba a sacrificar. Abraham le había enseñado a su hijo Isaac esa palabra que le había dado. ¿Sabes qué? El Señor comenzó conmigo una nueva generación, pero no la quiere terminar conmigo, la quiere continuar contigo, Isaac. Y contigo, Isaac, el Señor dice que Él será nuestro Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, mis hermanos, a veces el corazón de la segunda generación se endurece. Y alertas, padres. ¿Sabes por qué? Porque los hijos y la tribu de Isaacar conocía los tiempos y sabía la manera como el enemigo usaba sus estrategias. Por eso es que el Señor hoy te está diciendo: característica número 1, sé sabio. Característica número 2, sepas actuar. Tú debes saber actuar. Dice que sabían cómo actuar. ¿Cómo actuamos, mis hermanos, cuando a veces nuestros hijos ya no quieren seguir? ¿Cómo actuamos, mis hermanos? Y yo lo pasé, claro que lo pasé. Yo me recuerdo que hay un tiempo que yo ya no quería ir a la escuela dominical. ¿Sí o no, mamá? Yo ya no quería ir. Y ponía excusa a mi trabajo, y ponía una excusa de otra cosa. Y una vez tampoco ya no quería ir a la reunión de jóvenes. Y mi mamá me dijo: o te vas o yo te voy a llevar. Porque tenemos que ser entendidos en los tiempos. Hoy, mis hermanos, estamos en lo final, en principios de dolores. Y este tiempo debemos de ser conocedores en los tiempos que nosotros nos estamos moviendo. La generación de Isaac dice de que también disfruta las bendiciones de Abraham. ¿Sabes qué? Isaac ni siquiera salió a buscar esposa. Ahí mismo se la trajeron. Le dijeron: no, tú no vas a salir. Tú solo tienes que permanecer a ver las grandezas que Dios te va a traer. Y ¿sabes qué? Allá venía el Uber con la novia y con la esposa, que se llamaba Rebeca. Por lo tanto, la bendición que tiene la segunda generación de Isaacar va a ver la gloria de Dios, Fanny. Va a ver la gloria de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Yo no sé si usted está entendiendo lo de las generaciones. Pero ya le voy a decir yo dónde caigo. El pastor representa la primera, Abraham. Amigo de Dios, pastor. Si no eres amigo de Dios, no vas a ver la gloria de Dios. Generación de Isaac. Si no permanecen, no van a ser bendición en sus generaciones. Y de mucha responsabilidad. Y te voy a decir por qué. Sabes que Isaac no cavó pozos, mis hermanos. Los pozos los cavó el papá. Los pozos los cavó papá. Pero habían llegado los enemigos, habían llegado los filisteos y los habían vuelto a tapar. Pero Isaac conocía dónde estaban los pozos de papá. Y dice de que él estaba con esa seguridad de que iba a volver a cavar y los pozos volverían a brotar agua. Y en medio de ese llano, en medio de una hambruna, el Señor le dice: tú en medio de la hambruna no te vas a mover como lo moví con tu padre. Hoy tú vas a permanecer y vas a ver la gloria de Dios, porque tuviste un padre que ha sido fiel conmigo, y alcanzarás las bendiciones de lo que Dios va a hacer contigo. Segunda característica:
sabían cómo actuar. Hermanos, necesitamos aprender a actuar. Necesitamos saber cómo se mueven los tiempos de Dios. Necesitamos tener la sabiduría. Ahora, si usted no cree que sus generaciones van a ser bendecidos, entonces este mensaje creo de que no es para usted. Pero si usted entiende el poder que hay en las generaciones, el poder de lo que el Señor nos está entregando en nuestras manos, porque ¿quién no quiere que su hijo pueda ver la gloria de Dios? Tenemos que actuar, tenemos que permanecer. Mis hermanos, es algo poderoso. Isaac sabía lo que tenía que hacer. Como esta tribu de Isaacar sabía lo que tenía que hacer. Era permanecer en el Señor, disfrutar de la gloria de Dios, creerle a Dios, porque Él lo iba a hacer. Amén. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿estamos preparando a nuestros hijos? ¿Los estamos adiestrando en los tiempos? ¿Les estamos enseñando que cuando termine la generación de Abraham, ellos tienen que correr la bendición y la generación de Isaac? ¿Están entendiendo esa capacidad y esa bendición que ellos tienen? Crónicas, la última parte, dice: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabes qué? La palabra que decían los hijos de Isaacar se cumplía, se hacía, se respetaba. Por lo tanto, la tercera característica es influencia. Hermanos, nosotros hoy en día miramos en YouTube, miramos en las redes los influencers. Nuestros chicos los quieren seguir. Nuestros jovencitos se aprenden los bailes. Nuestros jovencitos se aprenden las canciones. Nuestros jovencitos quieren vestir como los influencers. Y la palabra del Señor nos está diciendo, ¿saben qué? Conozcan los tiempos. Sean entendidos en los tiempos. Ellos deben de tener buenos influencers. El primer padre y la madre que ellos miran, que está en el espejo de la casa, ¿quién es? Nosotros. Somos papá, somos mamá. Debemos de ser buenos influencers, hermanos. Pero si mamá no está cumpliendo ni la primera generación, no está cumpliendo ni la segunda generación, entonces ¿qué vamos a esperar? ¿Pudiéramos influenciar? Dice que tenían influencias esta tribu, y en el versículo 39, me parece, por el tiempo no lo vamos a ver, dice de que tenían influencia con los panaderos, con los guerreros, con los cocineros, porque ¿sabes qué? En Hebrón había fiesta. Se estaba celebrando el nuevo reinado de David. Y entonces dice que como eran entendidos en los tiempos, ellos estaban diciendo, y eran influencia, mis hermanos, les obedecían. Nos obedecen a nosotros nuestros hijos. Somos influencia, nuestras palabras están siendo influencia en ellos. Mira, dice acá, y para esto, en la tercera, 1 de Corintios capítulo 2, verso 16. ¿Sabes que antes los reyes tenían las personas que influían en ellos? Consejos, eran personas sabias y estaban siempre rodeados porque eran influencia para lo que el rey podía tomar algunas decisiones. Si ustedes se recuerdan, el rey de Persia, el rey Asuero, también dice de que tenían y estaban rodeados de hombres conocidos en los tiempos. El rey Nabucodonosor y toda esta gente estaba rodeado de gente de influencia, mis hermanos. Y hay gente que no está dispuesta a ser orientada
aconsejada ni guiada. Entonces, por lo tanto, usted no puede ser influencia de ellos, aunque usted quiera. Y esta gente no va a salir del lugar donde ellos están. La tercera generación, y vamos a 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Nosotros debemos de ser influencia, mis hermanos. En el lugar donde nosotros nos encontremos, tenemos la mente de Cristo. Actuamos como hijos de Cristo. Pero la tercera generación, ¿quiénes son tercera generación aquí? Donde su abuelo fue cristiano, su mamá fue cristiano y ahora usted es cristiano. Amén. Qué bendición. Yo soy de esa generación también. Y esta generación, ya vimos los de Abraham, ya vimos los de Isaac y ahora vamos a ver los de Jacob. Y esta generación, ¿qué significa Jacob? Jacob significa usurpador. Jacob significa tramposo. Jacob también significa una persona mentirosa. Pero no se preocupen, hermanos, porque ya vamos a ver, esto es lo malo, ahorita vamos a lo bueno. Jacob dice de que le tocó desprenderse de una vida en la cual no era agradable al Señor. Porque yo les voy a decir, cuando mi abuela, cuando mi mamá y cuando yo, la tercera generación, somos cristianos, a veces nos aprendemos a camuflajear. Y no estamos viviendo lo que usted está produciendo, como quien dice, no está usted sembrando, no está generando, sino que usted está recibiendo las bendiciones que vienen de generación en generación. Porque yo le voy a decir esto, la palabra del Señor dice que la maldad de los padres visitará hasta la cuarta generación. Pero Deuteronomio capítulo 1 verso 11 dice de que las bendiciones de tu padre te alcanzarán hasta 1000 generaciones. Miren qué tremendo eso. Dios es un Dios de misericordia. Lo bueno, lo poquito bueno que nosotros tenemos va a alcanzar nuestras generaciones. Pero la maldad del padre. Y yo a veces decía, por eso es que en aquel versículo, ¿se acuerdan ustedes, Nuevo Testamento? Ay, a saber qué hicieron los abuelos. A saber qué hicieron los padres. Pero las bendiciones, mis hermanos, si usted comienza a ser guiado por el Señor, sus generaciones no van a dejar de recibir esa bendición hasta por 1000 generaciones. Yo quiero esa bendición. Yo quiero esa bendición para mis generaciones. Pero déjame decirte de que después de Jacob, y tú conoces la historia de Jacob, Jacob pasó por un momento de dolor, un momento difícil. Después de él querer arrebatar la primogenitura, después de tomar algo que no le pertenecía, la palabra del Señor dice que tuvo misericordia y comenzó a hacer algo grande en la vida de Jacob. Y yo quiero que levanten nuevamente la mano los de Jacob, tercera generación. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti te ha encomendado algo especial. El Señor ya no quiere que seamos Jacob. Hoy el Señor quiere que nosotros nos llamemos Israel. Nuevo pueblo de Dios. Hoy en ti, generación de Israel, se está levantando y escribiendo una nueva historia. Yo no sé si tú lo puedes creer. Yo no sé si tú puedes creer esa parte importante. ¿Sabes qué? Me da mucha alegría el poder saber de que Dios está con nosotros.
de que Dios tiene planes para nosotros. Que el Señor, esa palabra que está en Crónicas, no solamente es una tribu ajena. Dios quiere hacer algo también en CAFI. Y Dios hoy en esta mañana, mis hermanos, nos está diciendo y nos está recordando: CAFI, sean entendidos en los tiempos. Yo quiero que tú te pongas en pie en esta hora. Iglesia, hay una característica que no debes olvidar: es ser sabios. Una segunda característica es saber qué hacer. Y la tercera, ser influencia. Tus generaciones te necesitan. Tus generaciones hoy van a obtener algo grande. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y yo quiero recordarte que como iglesia debemos prepararnos para estos tiempos. Eres la novia. El rey ya viene. Prepara a tus hijos. Prepara a tu familia. Prepara tu descendencia. Prepara lo que el Señor hoy quiere hacer en estos últimos tiempos. Mis hermanos, Dios cuenta con nosotros. Para que por lo menos mis generaciones, mis hijos, van a hacer cosas diferentes. Pero como la palabra que compartía con los niños, ¿sabes? Después de Jacob vino la generación de José. Y José le tocó que irse a un Egipto, a una ciudad con idolatría, a vivir en medio de Faraón. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que todo lo que hacía José prosperaba porque Jehová estaba con él. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo, y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!